Tomaremos unos minutos ahora para contestar preguntas sobre la clase La santificación del Espíritu Santo. Una primera pregunta es, ¿cómo podemos darnos cuenta que somos santificados? Es importante esa pregunta, ¿no es cierto? Para no engañarnos o estar equivocados como creyentes. Creo que primero es cuando sentimos que hay cosas que ya no debemos hacer como creyentes. El momento de nuestra conversión, del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza y a partir de ese momento, en una forma instintiva y diferente quizá a lo que sentíamos antes, empezamos a darnos cuenta, no siempre sabemos exactamente por qué, pero nos damos cuenta que hay ciertas cosas que ahora que somos creyentes no debemos hacer. En segundo lugar, cuando deseamos dejar de hacer cosas que antes hacíamos. Todos, antes de conocer al Señor, teníamos una serie de actividades que nos parecían normal, pero al convertirnos, empezamos a sentir no solo que no debemos hacer cosas, sino que extrañamente ya no deseamos hacer esas cosas. Por ejemplo, una persona quizá antes de conocer al Señor era muy dado a la cerveza, el alcohol, el vino, la borrachera. Ahora se da cuenta que no debe hacer esas cosas, pero también se da cuenta de que ya no desea emborracharse, ya no desea tomar en una forma desordenada como lo hacía antes. Es una buena evidencia de que Dios lo está santificando. En tercer lugar, cuando sentimos un nuevo poder para decir no a las cosas malas. Siguiendo ese ejemplo de el vicio de el alcohol. Hay personas que toman demasiado y de vez en cuando sienten que no está bien, le está haciendo daño, la gente le critica y trata de no emborracharse, pero encuentra que no puede dejar de tomar. Una evidencia de que somos santificados es un nuevo poder para resistir y rechazar las cosas malas que antes hacíamos. Y por el lado positivo, un creyente santificado empieza a desear cosas nuevas. Es decir, no todo es negativo. No es que no se va a emborrachar o no va a ir a fiestas del mundo como antes o no va a practicar la idolatría, sino que ahora quiere servir a Dios. Ahora quiere invertir su dinero en otras cosas. Ahora quiere divertirse con los creyentes en la iglesia, no como lo hacía antes. Esos nuevos deseos que por cierto, a veces sorprenden al creyente, es una evidencia de que estamos siendo santificados. Y no solo tenemos deseos de hacer cosas nuevas, sino que también empezamos a sentir el poder para hacer esas cosas. De repente una persona antes gastaba mucho dinero en los vicios. Ahora se da cuenta que no debe eh, gastar tanto dinero en los vicios y se alegra porque está ahorrando dinero. Y luego empieza a sentir, pero ese dinero que está ahorrando lo puede invertir en ayudar a otras personas. Al comienzo quizá no quiere hacerlo y poco a poco siente la responsabilidad y el deseo de hacerlo. Aún le cuesta todavía, pero hay momentos cuando el creyente convertido se da cuenta que un poder sobrenatural está obrando en él o en ella y le da el poder para hacer esas cosas nuevas que el Espíritu Santo está moviéndole a hacer. Estas son algunas evidencias de que somos santificados. Específicamente en el área de la carne, ¿cómo matamos los deseos de la carne? Bueno, nunca los vamos a matar y sacar de nuestras vidas si no reconocemos cuáles son los deseos de la carne y específicamente aquellos que nos afectan. Ahora, todos tenemos una tendencia
de ver con claridad otras personas y cómo satisfacen los deseos de la carne. Y a veces somos un poco ciegos nosotros porque estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que ni nos damos cuenta que es un deseo de la carne. La vanagloria, por ejemplo, el ufanarnos de las cosas que hacemos, es parte de el deseo de la carne. La carne quiere lucirse, la carne quiere dar a entender que es mejor que otros. Bueno, tenemos que empezar a reconocer las diversas maneras en la que la carne nos afecta. Luego también tenemos que entender que esas cosas no agradan a Dios. Podría ser que inicialmente nos resistimos a pensar que es un deseo de la carne. Y el Espíritu Santo tiene que convencernos que esas cosas que la carne, algo en nosotros nos pide, a veces nos exige hacer, esas cosas no agradan a Dios. Ahora, para matar los deseos de la carne, llega un momento cuando tenemos que tomar una decisión. Ya no debo hacer esas cosas. Tengo que estar dispuesto a dejar de hacer las cosas de la carne. Obviamente, esos deseos de la carne son muy fáciles de alimentar. Por ejemplo, una persona que antes de conocer al Señor era dado al vicio del alcohol. ¿En qué momento se emborrachaba? Bueno, cuando estaba con sus amigos inconversos. Ahora, como creyente, no es que va a dejar de tener amigos inconversos, pero se va a dar cuenta que hay ciertos momentos en la cual estar solo con un montón de amigos inconversos y todos ellos van a tomar, eso es alimentar el deseo de la carne. Y claro, si uno insiste en pasar mucho tiempo con sus amigos viciosos, entonces estamos alimentando la carne y no debemos sorprendernos que vamos a tener tropiezos. Así que el creyente, si quiere matar los deseos de la carne, tiene que dejar de alimentar esos deseos. Ahora, en todo este proceso, empezamos a darnos cuenta que nos cuesta eliminar los deseos de la carne. Algunos quizá los eliminamos rápidamente sin mucho esfuerzo, pero otros deseos y apetitos carnales resultan mucho más difícil para nosotros. En eso tenemos que pedir la ayuda de Dios. Porque francamente, si yo trato de dejar de hacer estas cosas con mis propios esfuerzos, lo más probable es que nunca lo voy a lograr hacer. Así que para efectivamente matar esos deseos de la carne, voy a tener que reconocer mi inhabilidad y pedir a Dios que me dé la fuerza para negarme esos deseos de la carne. Esta es la manera en la cual vamos a ir matando los deseos de la carne. Pero la vida cristiana, como dije antes, no es algo negativo, es algo muy positivo. Así que esta pregunta resulta muy importante. ¿Cómo podemos revestirnos del nuevo hombre? Una parte muy importante de la santificación. ¿Cómo puedo revestirme del nuevo hombre? Bueno, en primer lugar, estudiando la Biblia, debemos descubrir las características de este nuevo hombre. El apóstol Pablo lo menciona en Efesios 4 y 5, también en Colosenses 3, pero en varias partes de la Biblia vamos a ir viendo cuáles son las características que agradan a Dios en la vida del ser humano. Características como paciencia, amor, el perdón, misericordia, etcétera. Ahora, una vez que hemos entendido cuáles son esas características del nuevo hombre, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo hablándonos al respecto. A veces quizá no queremos escuchar esas partes de la Biblia porque nos desafían, pero tenemos que ser valientes.
y tenemos que leer la Biblia o escuchar mensajes y estar dispuestos a que el Espíritu Santo me hable acerca de un área de mi vida que yo necesito revestirme del hombre nuevo. Podría ser, por ejemplo, que tengo un carácter muy fuerte y peleo fácilmente con otras personas. Pero la Biblia me indica que debo ser una persona dócil, debo tener la característica de mansedumbre, debo ser una persona pacífica y tengo que ser sensible al Espíritu Santo hablándome al respecto. También debo ser sensible a mi conciencia cuando el Espíritu Santo, las Escrituras, me hablan de que no he cumplido con esa característica. Somos propensos a querer justificarnos, ¿no es cierto? Cuando la conciencia te habla de que no te comportaste como un creyente debe comportarse, lo más fácil es buscar pretextos, excusas y justificarnos. Debemos evitar eso. Debemos ser valientes y escuchar la voz de la conciencia y reconocer que estamos en necesidad de cambiar en esa área de nuestras vidas. Luego tenemos que hacer un esfuerzo por manifestar esas cualidades. De repente me doy cuenta que me hace falta paciencia. Bueno, debo esforzarme a tener más paciencia con las personas con quien trabajo, con choferes en la calle, con vecinos o con amigos, con familiares. Entonces, yo tengo que asumir la responsabilidad de vestirme de ese nuevo hombre. Por eso tengo que hacer un esfuerzo. Ahora, cuando yo estoy haciendo un esfuerzo y encuentro que hay ciertas cosas que me cuestan mucho, ahí necesito pedir ayuda al Señor. Que el Espíritu Santo me ayude a vestirme de esos elementos del carácter de un cristiano que me falta tener. Otra lucha que tenemos es con el mundo, ¿no es cierto? Por eso la pregunta, ¿cómo podemos vencer al mundo para ser un hombre santificado? También es interesante. Bueno, al igual que el caso anterior, tenemos que saber qué es el mundo y cuáles son las características que se oponen a Dios. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque hay que diferenciar entre cultura y el mundo. Cultura son aspectos de una sociedad que son características de esa sociedad que no tienen nada de malo. Por ejemplo, hablamos del arte culinario del Perú y por lo general todos esos platos típicos del Perú son totalmente buenos y uno puede participar con alegría. Pero hay ciertas cosas de la sociedad en la que vivimos que no se trata de ser culturales, o aun si fueran culturales, nos damos cuenta que se oponen a Dios. Por ejemplo, el famoso baile La Diablada. El mismo nombre indica que es una parte de la cultura que se opone a Dios. Por lo tanto, el creyente tiene que alejarse de eso. También hay cada vez más música del mundo que algunos dicen, bueno, es la cultura de los jóvenes, pero música altamente sensual, con letras eróticas. No se trata de cultura, se trata de cosas que se oponen a Dios. Esas son las cosas que el creyente tiene que dejar de hacer. Así que primero tiene que saber cuáles son las cosas del mundo que se oponen a Dios. Luego es importante aprender a discernir la manera en que el mundo nos presiona a hacer ciertas cosas. A veces es bastante obvio porque la presión del mundo viene directamente, pero en otras maneras o momentos podría ser que no es tan obvio. Y podemos pensar, bueno,
esto es parte de la edad que estoy viviendo o es parte de el trabajo donde estoy. Tenemos que aprender como creyentes a discernir la manera que el mundo te presiona a hacer ciertas cosas que se oponen a Dios. Ahora, en todo eso, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo nos va a hablar, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te va a indicar qué cosas Él quiere que hagas y qué cosas Él no quiere que hagas. Y cuando se trata de algo que se opone a Dios, obviamente el Espíritu Santo te va a indicar, no hagas eso. Esas cosas no me agradan, esas cosas deshonran a Dios o desobedecen a Dios. Y hay otras cosas que el Espíritu Santo te va a hacer, te va a indicar hacer, aunque podría ser que va en contra de cómo el mundo piensa. Cuán importante es escuchar la voz del Señor hablándonos para que Él nos indique cómo comportarnos. Y finalmente, tenemos que resistir las tentaciones y las presiones del mundo. Una vez más, tenemos que evitar las tentaciones. Y también tenemos que evitar situaciones en las que el mundo nos presiona a hacer ciertas cosas. Por eso cuando jóvenes preguntan, pastor, pero ¿qué hay de malo con bailar? Bueno, uno podría decir, si estás a solas en tu casa y escuchas cierta clase de música y te gusta mover tu cuerpo al ritmo de la música, en tu casa no hay ningún problema. Si sientes hacerlo y el Espíritu Santo no te indica otra cosa. Pero ir a una discoteca bajo el pretexto de que bailar no es malo, es exponerte a muchas tentaciones y presiones del mundo. En la discoteca, las tentaciones de mirar a las mujeres con vestimenta no tan apropiada. Y también sentirás la presión del mundo de tomar mucha bebida alcohólica. Así que si queremos vencer al mundo, tenemos que evitar exponernos a las tentaciones y a las presiones del mundo. Eso es cómo un hombre, una mujer santificada se va a desarrollar. Y luego, más dramático todavía, ¿cómo podemos luchar contra Satanás para ser un hombre, una mujer santificados? Bueno, tenemos que discernir la manera que Satanás usa los apetitos de la carne o las cosas del mundo para inducirnos al pecado. Ahora, no todas las cosas de la carne son malas. Dormir no es un pecado. Comer no es un pecado. Y no todas las cosas del mundo son malas. El arte culinario, la música folclórica puede ser muy hermosa, pero hay otros elementos de la carne y del mundo que Satanás usa para inducirnos al pecado. Ahí tenemos que aprender a discernir y tener cuidado. Va a ser muy importante también que entendamos la naturaleza de la lucha espiritual. Al fin y al cabo, el problema no es tanto ni la carne ni el mundo, sino Satanás. El apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, esos poderes malévolos que usan los apetitos carnales, usan las cosas del mundo para llevar al ser humano a cometer muchos pecados. Entonces, el creyente, ahora que es convertido, ahora que no es parte del reino de Satanás, sino que ha sido llevado al reino del Señor Jesús, empieza una gran batalla espiritual. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Efesios 6? Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su gracia, porque Satanás es mucho más fuerte que nosotros. Y si yo trato de luchar contra esos poderes malévolos con mi propio esfuerzo, bueno, vamos a encontrar que la carne es muy, muy débil. Necesitamos el poder de Dios para resistir esas presiones satánicas y diabólicas.
Para eso tenemos que usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, que el apóstol Pablo menciona en Efesios 6 y en 2 de Corintios el capítulo 10. Esas armas espirituales que son para defendernos contra ataques satánicos. El creyente tiene que aprender a usar esas armas y también tiene que aprender a perseverar en la batalla, como el apóstol Pablo dice, y habiendo hecho todo, quedar firme en esos días malos. Y tenemos que aprender a perseverar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, a lo largo de la vida cristiana, en nuestra lucha contra Satanás y contra el pecado. Así que aquí algunas respuestas a preguntas que hicieron y espero que nos ayude a complementar la clase que ya hemos dado. Que Dios les bendiga.